Bien, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, que es Domingo de Resurrección, Semana Santa 2025. La Semana Santa es un tiempo de reflexión. Es un tiempo que nos invita a cada uno de nosotros a recordar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y creo que no debemos de pasarlo por alto, porque de hecho ejemplo tenemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le dio un mandato para que todos los años hicieran el sacrificio de la Pascua. Todos los días tenían que hacer un sacrificio de un cordero sin tacha en la mañana y otro en la tarde. Era un ensayo para lo que iba a venir, lo cual ellos mismos iban a hacer. Los cuales ellos mismos iban a ser los protagonistas de lo mismo que estaban ensayando. Y aún así haciéndolo todos los días, y aún así teniendo que hacerlo año por año, anunciando lo que iba a suceder, aún así dejaron pasar por alto y dejaron pasar de largo quién era el Mesías, año por año, y no conocieron que era el Mesías. Nosotros, mis amados hermanos, en este tiempo, no lo pasemos del alto y reflexionemos. Reflexionemos en lo que es y lo que significa esta Semana Santa. Por eso yo les invito en esta mañana a que junto conmigo, pues veamos este tema que es un grito de angustia y un canto de alabanza. Pues la Semana Santa comenzó, como ustedes saben, desde el domingo pasado, que comúnmente se le llama Domingo de Ramos, porque fue el día en que el Señor Jesucristo entró y fue recibido como rey y aclamado como rey en Israel. Y estuvo allí hasta que fue luego capturado ¿por quién? Por los principales sacerdotes que no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías. No quisieron entender todas las señales que habían anunciado los profetas, desde Moisés, siguiendo todos los profetas, hasta con línea de tiempo, según el profeta Daniel. Y aún así, ellos no lo entendieron. Sin embargo, esa línea incluso de tiempo, ya que la menciono, hubieron unos sabios que vinieron de Oriente y estaban pendientes porque habían escuchado esa profecía del profeta Daniel, de cuándo sería el tiempo de la aparición del Mesías. Sin embargo, los principales sacerdotes, eso lo pasaron por alto. Y de hecho, el mismo Jesús le llamó a capítulo a los fariseos y les dijo en un momento, dice, cuando ustedes ven el cielo de tal manera, estoy parafraseando, ustedes dicen, va a llover. Y cuando lo ven de tal manera, dice, va a haber buen tiempo. Y no conocen los días de su visitación. La visitación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, el Mesías prometido que iba a venir al mundo. Pues lo agarraron y lo último que hizo el Señor, de tantos milagros, por lo cual ya, para ellos, eso fue lo último, lo más grande, que le derramó la copa, que decidieron ellos tener que matar, fue la resurrección de Lázaro. Días antes, el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Y dijeron ellos,
si esto sigue así, el pueblo se vaya en completo detrás de él, tenemos que hacer algo. Y el sumo sacerdote le dijo, ustedes son ignorantes, porque te conviene más que muera un hombre por toda la nación a que la nación perezca. Porque ellos estaban entendiendo que si se iban detrás de él, de Jesús, pues ellos perderían el control completamente de la nación. Y pensarían ellos que incluso los romanos vendrían y acabarían con ellos. Y no pensaron, no dieron importancia al hecho de que todos los profetas, desde Moisés, siguiendo los profetas, estaban anunciando que vendría el Mesías. Y era en su tiempo. Lo agarran, van de noche y lo capturan, traicionado por Judas, uno de los dos, quien lo entrega con un beso. Increíblemente, así sucede. Uno de los que era del grupo, de los que estaba más cerca con el Señor, lo traiciona. Eso es muy interesante, hago un paréntesis ahí, para que nosotros igual reflexionemos y no dejemos que la corriente del mundo, la avaricia de Judas, entre otras cosas, nos aparten a nosotros del buen camino, nos aparten de Dios y lo traicionemos, como hizo Judas. De hecho, le comentaba a mi esposa anoche, le decía, fíjate que la escritura dice, incluso del mismo Judas, de que mejor al que le entregaba, mejor le hubiera sido que no hubiera nacido. Mejor le hubiera sido que no hubiera nacido. Hermano, Dios no va a tener por inocente a aquel que mancille, en el caso ya fuera de Judas, aquel que mancille la sangre del Hijo de Dios. Por eso somos llamados a la reflexión, mis amados hermanos. Cuando lo llevan, y ya lo llevan donde Pilato, salto aquí porque le llevaron donde el sumo sacerdote allí lo enjuician, y lo más grande que ellos le encuentran para crucificarlo es que él se hizo llamar el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, siendo verdad y declarándolo en la Escritura, porque si usted lee el Salmo 2, allí dice claramente que Dios tiene un hijo. Y ni siquiera ellos lo creyeron viendo y conociendo las Escrituras. Y le enjuician y le llevan a donde Pilato. Ellos no le permitían matarle. Y por eso se lo llevan a Pilato. ¿Por qué? Porque la intención de ella era matar. Yo quiero entonces ahora leer, vamos a leer conmigo, ese relato en Juan 19, que nos habla a nosotros de eso que pasó en ese momento. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Aquí podemos ver de cómo los soldados le estaban escarneciendo, se burlaban de él. Porque él era el rey de los judíos, le decían, le pusieron una corona de espinas y le decían, salve, en tono de burla. Y salió Jesús, en el verso 5, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo,
tomarle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y vamos a saltar más adelante al verso 12, donde dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltan, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Verso 17. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y hago la salvedad de que estos dos eran ladrones. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Así se quedó. Todo era plan de Dios, porque él era el hijo de Dios, él era el rey de los judíos, y ellos le estaban crucificando con todo lo que estaban ensayando de que ese día, el día de la Pascua, había que sacrificar un cordero, como lo dice Éxodo 12, en la ley de Moisés. Todos los años tenían que hacerlo, y precisamente para ese día llega el tiempo de la visitación de ellos, y ese mismo día, el de la Pascua, entonces ellos lo crucifican. Y aún no entienden qué era lo que estaba sucediendo. Año por año, día por día, haciéndolo, y no entendí. Respondiendo Pilato: lo que he escrito es escrito. Cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y salto al verso 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muerte de Jesús en la cruz. Verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron la pierna del primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre
y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Verso 38. Jesús es sepultado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y Mateo 27 declara que él era un hombre rico. Es un detalle importante. Cuando usted conjuga todos los evangelios sobre la narrativa, tiene todos los detalles completamente de lo que fue la crucifixión. Me estoy concentrando ahora en Juan, pero es importante ver todos los detalles. Cuando usted lo vaya a leer, léalo en conjunto con cada uno de los evangelios. El de Marcos, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Usted verá todos los detalles ahí. En este caso, este detalle que pasa por alto aquí, ese José de Arimatea era rico, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Era como 100 libras para embalsamar, para preparar el cuerpo. Eso era mucho. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre, para sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En los evangelios, leyendo en Mateo, ahí dice que ese sepulcro nuevo era del mismo José de Arimatea, que era su sepulcro, y él lo aportó para que pusieran allí a Jesús. Y había sido labrado en la peña, un sepulcro nuevo. Y era un sepulcro que solamente hacer eso, solamente se le permitía, bueno, a la peña que tenía los recursos. Por eso le digo que dice la escritura que él era rico. Y es un dato importante porque lo vamos a ver más adelante. Aleluya. Luego de eso, mis amados hermanos, en el capítulo 20, voy a buscar acá, es cuando entonces Jesús resucita. Y lo quiero leer porque no lo quiero pasar por alto. Amén. Que dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Y allí dan unos detalles que saltamos al verso 6, que dice, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Allí es cuando, hermano, el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Amén. El primer día de la semana. Y se cumple toda la escritura. Y luego allí que se aparece a sus discípulos. Hay un caso muy importante. Y es
sobre el cual ahora yo quiero terminar el relato, porque vamos a ver algunas referencias. Y eso es en Mateo. Mateo no, Lucas. Vamos a buscar Lucas. Aleluya. Lucas 24, verso 13. Lucas 24, verso 13 habla en el camino a Emaús. He aquí, dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ese es Jesús hablando con ellos. Todos los que eran sus discípulos, no de los 12, sino de los otros que eran discípulos de Jesús, iban hablando de todo lo que había acontecido. Y Jesús está con ellos y ellos no le están conociendo. Jesús ya después de haber resucitado, ellos van de camino a Emaús y le dice, ¿por qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Sí, porque fue algo grande. Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Jesús, para ver. Y decían ellos, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, oiga esto, porque ahora viene lo grande. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Hace 3 días que lo mataron. Nosotros esperábamos que él era el que nos iba a librar de todo este problema con los romanos, que él era el Mesías que nos iba a librar de todo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y este es un dato importante, y de aquí en este momento que yo quiero abundar esa parte. Porque ellos creyeron de que Jesús era el que le iba a librar. Sin embargo, él les dijo, ustedes no entendieron. Insensato, ustedes no tienen sentido, no entienden lo que le decían las escrituras, que el Mesías tenía que pasar todo eso, lo decían las escrituras. Y dice un dato importante, porque esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Él le dijo que Jesús mismo comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró de que eso era lo que tenía que suceder. Miren, mis amados hermanos, vamos a leer en Mateo 27:46. Vamos a ver qué dice la escritura allí. Mateo 27:46.
Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La hora novena eran como las 3 de la tarde. A gran voz clamó Jesús, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías ya maestro. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja. Y bueno, ya leímos esa parte de vinagre. Pero el Señor en ese momento le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está haciendo ahí una referencia, ¿sabe a qué? A un salmo, para que los judíos entendieran qué era lo que estaba sucediendo. Ya Jesucristo a la hora novena, a la hora tercera, ya estaba para morir. Ya había sido casi todo consumado. Y Él les hace esa referencia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira lo que dice el Salmo 22. El Salmo 22, y que lleva el título de este mensaje, dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Verso 1, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Eso haciéndose referencia al Mesías, haciéndose referencia a Cristo Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Me estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron es un sinónimo de traspasar. Está diciendo allí, traspasaron mis manos y mis pies. Desde el Salmo, aquí lo está profetizando el de qué muerte iba a morir Jesús. Contar puedo todos mis huesos, para que se cumpliese la escritura que decía de que ningún hueso suyo iba a ser quebrado. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así mismo leímos de que los soldados le quitaron las túnicas a Jesús y no la rompieron, sino que le dijeron, vamos a echar suerte a ver quién se queda con ella. Y así mismo lo está profetizando. Todo lo que sucedió con Jesús, todo también, hasta el más mínimo detalle. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan.
vivirá vuestro corazón para siempre. Y usted lo sigue leyendo allí, que dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Los que confían en el Señor Jesucristo tendrán vida eterna. Pues así como Él resucitó, así también los que creen en Él resucitarán. Porque luego de esto, Él prometió, luego que fue visto y que dio la gran comisión de que fuéramos a ser unos discípulos a las naciones, fue alzado al cielo, según podemos ver en Hechos 1. Y cuando fue alzado al cielo, los que estaban allí, los discípulos, mientras lo miraban que se iba y que una nube lo tapó de la vista, vinieron los ángeles y dijeron, varones galileos, ¿por qué miras al cielo? Ese mismo Cristo que subió al cielo, de sí mismo descenderá. Cristo volverá a la tierra para llevar consigo y recoger el fruto de la vida eterna de todos aquellos que han creído, desde los que murieron desde el primero, desde Adán hasta el último. Todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Amén. Y hay otras escrituras que la vamos a compartir ahora, pero en este momento vamos a terminar ya la grabación y solicitándole, pidiéndole de que ustedes escudriñen las escrituras, porque allí habla todo lo que Jesús había pasado y declara de que Jesús realmente era el Mesías. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite.